De la Escuela Ricardo Flores Magón, Oficial B, de la materia de Biología, se presenta un video explicativo de la glucólisis por el equipo número 1 formado por Campos Aldaña, Dana Isabela, número 7, Castro Pérez, Ana Sofía, número 8, Montero, Tania, número 21, Rivera Burto, Valeria, número 27 y Valdés González Leonardo, número 31. La glucólisis es el proceso mediante el cual las células degradan la glucosa para obtener energía. La palabra viene de gluco, que significa azúcar, y lisis, que significa romper o descomponer. O sea, la glucólisis es la descomposición de la glucosa. Es un proceso universal, ocurre en todas las células y puede funcionar tanto con oxígeno como sin él, es decir, puede ser aeróbico o anaeróbico. Además, es la forma más rápida y sencilla de producir energía. Este proceso sucede en el citosol, el fluido gelatinoso que se encuentra dentro del citoplasma. La glucosa que utilizamos proviene de los alimentos. Después de digerirlos, la glucosa pasa a la sangre y cuando hay un aumento en su concentración, quiere entrar a las células para convertirse en energía. Sin embargo, no puede atravesar sola la membrana, así que necesita la ayuda de la insulina. Una vez que la glucosa entra y llega al citosol, comienza la glucólisis, un proceso compuesto por 10 pasos, cada uno catalizado por una enzima distinta. Las 3 primeras reacciones son irreversibles. Paso 1. La glucosa es fosforilada por la hexoquinasa, o si la célula es del hígado o páncreas, por la glucoquinasa. Estas enzimas transfieren un grupo fosfato desde un ATP que se convierte en ADP. Así se forma la glucosa 6-fosfato. Paso 2. La isomerasa transforma la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato, cambiando su estructura. Paso 3. La fosfofructoquinasa 1, una enzima clave, añade otro fosfato usando otro ATP, que pasa a ADP. Se forma fructosa 1,6-bifosfato. Aquí termina la fase de inversión de energía donde se gastaron 2 ATP. Paso 4. La aldolasa divide la fructosa 1,6-bifosfato en 2 moléculas, un gliceraldehído 3-fosfato y una dihidroxiacetona fosfato. Paso 5. La triosa fosfato isomerasa convierte esta segunda molécula en otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. A partir de aquí, todo este proceso ocurre por duplicado. Paso 6. Más adelante, el gliceraldehído 3-fosfato se oxida mediante una deshidrogenasa que utiliza NAT, el cual capta electrones y se transforma en NADH, mientras se añade un fosfato inorgánico para formar 1,3-bifosfoglicerato. Paso 7. Luego, la fosfoglicerato quinasa transfiere uno de los fosfatos al ADP para producir ATP, quedando como resultado 3-fosfoglicerato. Y en este punto inicia la fase de obtención de energía, donde se formarán ATP y NADH. Paso 8. Después, la mutasa reorganiza el fosfato y convierte la molécula en 2-fosfoglicerato. Paso 9. Posteriormente, la enolasa elimina una molécula de agua y se forma el fosfoenolpiruvato, una molécula altamente energética. Y finalmente, en el paso 10, la piruvato quinasa transfiere el último fosfato al ADP, generando otro ATP y produciendo piruvato. Productos finales. Como todo lo anterior ocurre 2 veces, al final obtenemos 2 piruvatos, 2 NADH, 4 ATP totales, pero la ganancia neta es de 2 ATP porque se gastaron 2 al inicio. El piruvato es muy importante. Si hay oxígeno disponible, el piruvato entra a la mitocondria y la piruvato deshidrogenasa lo transforma en acetilcoenzima A, que continúa en el ciclo de Krebs. Si no hay oxígeno, el piruvato se fermenta y se convierte en ácido láctico. Fases de la glucólisis. La glucólisis se divide en 2 etapas, la fase de inversión, donde se gastan 2 ATP desde el paso 1 hasta el 3, y la fase de obtención, desde el paso 6 hasta el 10, donde se producen 4 ATP y 2 NADH. Fases de la glucólisis.
La glucólisis se divide en dos etapas: la fase de inversión, donde se gastan 2 ATP desde el paso 1 hasta el 3, y la fase de obtención, desde el paso 6 hasta el 10, donde se producen 4 ATP y 2 NADH. Fases de la glucólisis. La glucólisis se divide en dos etapas: la fase de inversión, donde se gastan 2 ATP desde el paso 1 hasta el 3, y la fase de obtención, desde el paso 6 hasta el 10, donde se producen 4 ATP y 2 NADH. Fases de la glucólisis. La glucólisis se divide en dos etapas: la fase de inversión, donde se gastan 2 ATP desde el paso 1 hasta el 3, y la fase de obtención, desde el paso 6 hasta el 10, donde se producen 4 ATP y 2 NADH. Fases de la glucólisis. La glucólisis se divide en dos etapas: la fase de inversión, donde se gastan 2 ATP desde el paso 1 hasta el 3, y la fase de obtención, desde el paso 6 hasta el 10, donde se producen 4 ATP y 2 NADH. Fases de la glucólisis. La ecuación general. La ecuación completa del proceso es: glucosa más 2 ATP más 4 ADP más 2 PI más 2 NAD más producen 2 piruvato más 2 ADP más 4 ATP más 2 NADH más 2 moléculas de agua. Esto resume que la glucosa entra a la célula, se gastan 2 ATP al inicio, después se producen 4 ATP y 2 NADH, y finalmente se obtienen 2 moléculas de piruvato que continuarán el proceso de respiración celular. Ecuación general. La ecuación completa del proceso es: glucosa más 2 ATP más 4 ADP más 2 PI más 2 NAD más producen 2 piruvato más 2 ADP más 4 ATP más 2 NADH más 2 moléculas de agua. Esto resume que la glucosa entra a la célula, se gastan 2 ATP al inicio, después se producen 4 ATP y 2 NADH, y finalmente se obtienen 2 moléculas de piruvato que continuarán el proceso de respiración celular. Ecuación general. La ecuación completa del proceso es: glucosa más 2 ATP más 4 ADP más 2 PI más 2 NAD más producen 2 piruvato más 2 ADP más